Bueno, entonces, ¿qué es la crítica? ¿No? El texto es una conferencia que se realiza en la Sociedad Francesa de Filosofía. Digo en la introducción, ¿no? Foucault titubea un poco al respecto del título, etc. Tiene sus posiciones iniciales, ¿no? Y luego dice, bueno, yo voy a ser tan arrogante que voy a plantear estos elementos, ¿no? Arrogarse algo implica no solamente tener la actitud despectiva de creerse mejor que los demás, que es la definición simple de arrogancia, sino arrogarse en el sentido de ser responsable de la propuesta que viene y no echarle la culpa a nadie más, ¿no? Es decir, bueno, si está mal, pues bueno, si funciona, está bien, pero digamos que yo tengo la arrogancia de plantear esta posibilidad analítica. Bien. Entonces, plantea inicialmente este objetivo, ¿no? Habría que intentar decir algunas palabras en torno a este proyecto que no cesa de formarse, de prolongarse, de renacer en los confines de la filosofía, en sus alrededores, contra ella, a sus expensas, en la dirección de una filosofía por venir, quizá en lugar de toda filosofía posible. Y me parece que entre la alta empresa kantiana y las pequeñas actividades polémico-profesionales que llevan este nombre de crítica, ha habido en el occidente moderno, ojo, una cierta manera de pensar, de decir, también de actuar, una cierta relación con lo que existe, con lo que sabemos, con lo que hacemos, una relación con la sociedad, con la cultura, también una relación con los otros, que podríamos llamar actitud crítica. Bien, fin de cita. Históricamente hablando, hay un tremendo problema con la historia de la filosofía porque, pues, la cuestión de la crítica, como saben, es el centro de la filosofía de Kant. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio estético, las tres grandes obras de que es la crítica. Y entre todo eso, en la obra menor de qué es la ilustración. Bueno, supuestamente menor, ¿no? Pero, pues, digamos, menor considerada en su extensión. Bien. ¿Cómo puede hablarse de crítica más allá de la perspectiva kantiana? Recuerden todo lo que ocurre después de Kant, ¿no? Marx llamará al Capital tratado de crítica económica, es decir, la noción de crítica se dispara desde ahí, pero ¿se reduce la crítica a la alta empresa kantiana? Entonces Foucault empieza diciendo que quizá habría que problematizar la noción de crítica, porque en ocasiones ocurre que diferentes alternativas insisten en decir qué es la crítica, pero no, o insisten en decirse críticas, pero no dejan claro qué entienden por crítica. De hecho, es una de las cuestiones más difíciles de resolver, ¿no? Especialmente en investigadores sociales. Alguien diría que esta pregunta es exclusivamente filosófica, pero eso no es cierto. Ahora, en ese ejercicio de plantear una posición crítica, casi siempre se dice qué es, que esa posición es crítica y cómo entiende que lo hace, pero no resuelve la pregunta qué entiende por crítica, ¿no? Incluso en nuestros días no habría una teoría que no termine diciéndose a sí misma crítica y diciendo por qué lo es, pero no deja claro qué entiende por crítica, o no siempre lo hace. Bien, entonces veamos. Crítica como actitud crítica, ¿no? Una relación compleja que tiene consideraciones históricas, es decir, habría que averiguar cómo funciona ese elemento crítico. En términos, ¿cómo se dice? Amplios, se reconocerían tres grandes momentos críticos, ¿no? El primer momento crítico que tiene que ver con la aparición del sujeto cartesiano, el cogito ergo sum. El segundo movimiento que implica la mutación de la filosofía alemana que va de Kant hasta Hegel. Y el tercer movimiento que implicaría la aparición de Marx, Nietzsche y Freud, ¿no? y sus implicaciones contemporáneas. Digamos que casi siempre eso se expone así. Pero más allá de eso, ¿no? Está la escuela de Frankfurt, están las consecuencias de Marx, etcétera, o de Marx y Freud, o de Marx y Nietzsche en la escuela de Frankfurt, etcétera. Digamos que esos elementos que están ahí empiezan a decirse que habría hoy una nueva edad de la crítica, que con Butler, con Braidot y con otras posiciones implicarían una cuestión poshumana, un elemento que va más allá del humano, etcétera. Sin embargo, Foucault propone que habría que hacer un análisis histórico de ese elemento. Y un análisis histórico que no tiene que ver con las teorías sobre la crítica, sino con la emergencia de esta actitud. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿O me desconecté otra vez? Claro, claro, claro. Bien. Ahora miremos entonces qué es eso que es la crítica en tanto que actitud crítica. Dice Foucault,
La crítica no existe más que en relación con otra cosa distinta a ella misma. Ojo, ojo. En la pregunta por la crítica, una de las dificultades está con que la crítica se tiene que ver siempre con otra cosa que ella. Luego, toda crítica es específica. Toda crítica es situada. Toda crítica está contaminada por aquello que critica. Por eso es tan difícil responder la pregunta ¿qué es la crítica? ¿No? Bien, veamos. La crítica es un instrumento. Es el medio de un porvenir o de una verdad que ella misma no sabrá y no será. Ojo. Saben que el problema en el fondo es esta verdad, lograr en la definición de crítica, ¿no? Pero, pues, una cosa es plantearse una cierta crítica y otra cosa es alcanzar lo que la crítica propone. ¿Ven? Medio de un porvenir. Estamos haciendo esta crítica, pero no tenemos ni idea si esa crítica es esa verdad que queremos alcanzar o si esta crítica nos permitirá llegar a eso que queremos alcanzar. Es una mirada sobre un dominio que se quiere fiscalizar y cuya ley no es capaz de establecer, ¿no? Entonces queremos hacer un análisis crítico de algo, pero el análisis crítico nos llevará siempre a una cosa diferente de. Y ese análisis siempre dependerá de lo que ocurre entre la crítica y aquello que critica. Por eso no tiene ningún sentido tener una teoría crítica definitiva. Primero, porque hay un asunto histórico en eso. Y segundo, porque contaminada siempre por lo que critica y moviéndose en el esquema histórico, no sabremos nunca cuál será el resultado del ejercicio crítico que hacemos. Ahora, cuando una ideología se propone, se abroga el derecho de criticar todo virtualmente, pero no de ser criticada. ¿Mm? Fíjense cómo es que esa crítica de lo ideológico termina siendo una crítica tramposa. ¿Por qué? Porque quien está situado en esa ideología se abroga el derecho de criticar todo. Y literalmente así, todoísmo termina diciendo, podemos criticarlo todo, pero cuando el movimiento es crítiquese a usted mismo, ahí no lo hace. Así que fíjese que hay una diferencia con la crítica como tal, como actitud, y la que derivaría de ciertas ideologías. Así que, por favor, no seamos ingenuos, ¿no? El neoliberalismo tiene una crítica. Virtualmente todos los sismos tienen una crítica, el cristianismo tiene una crítica, etc. Esos elementos ideológicos que permiten criticar parecen dejar afuera la capacidad que tenga esa ideología de criticarse a sí misma. De hecho, esa es una de las definiciones fundamentales de ideología, ¿no? Aquel discurso que se abroga la posibilidad de criticarlo todo menos a sí mismo. Kant, han leído Kant, en ese momento tiene un enfrentamiento con el dogmatismo, ¿no? Recuerdan, no van a pensar que Kant, ese es malo, etc. No, en ese momento histórico, él tiene una lucha, un enfrentamiento en su posición crítica, que es el dogmatismo como tal, ¿no? Se enfrenta a eso, y su crítica permite que otras críticas aparezcan, etc. Bien. ¿Me están escuchando todavía? Sí, señor. Sí, señor. Esa ansiedad sí que mamera, ¿no? Estamos. Una ansiedad nueva. Bien. Todo eso hace que la crítica sea una función subordinada en relación con lo que constituye positivamente la filosofía. Positivamente no en el sentido del positivismo, no, sino positivamente en el sentido de sus hechos históricos. La ciencia, la política, la moral, el derecho, la literatura, etc. Ojo, la crítica es una función. Aquí viene el primer problema, ¿no? También es una actitud, ¿no? Pero es una función que termina subordinada a un cierto saber. Es decir, la crítica específicamente filosófica, la científica, la política, la moral, etc., ¿no? Históricamente hablando, Foucault mostrará, ¿no? En eso comparten ciertos aspectos con Ricoeur, que el primer modo de la crítica es una cierta relación con la interpretación de las Sagradas Escrituras, bueno, para Occidente al menos, y luego con el problema del derecho, ¿no? Pero esa crítica es diferente de la crítica estética que se hará hoy en nuestros días en la literatura, etc. Bien. Función supuestamente subordinada, ¿no? Y al mismo tiempo, sea cuáles fueron los placeres o las compensaciones que acompañan esta curiosa actividad de la crítica, pues fíjense, Foucault, pues, en su herencia nietzscheana, no puede evitar esta ironía. Parece que comporta con bastante regularidad casi siempre no solo una exigencia de utilidad que ella invoca, sino también una suerte de imperativo más general que le sería subyacente. Imperativo más general aún que el de excluir los errores. Esta frase es famosísima. Hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud. Si han leído el texto de Butler sobre la crítica, Butler también contestó la pregunta por la crítica, asumiendo a Foucault, pues saben que este es un fragmento completo de ese texto. Bien, entonces veamos. Hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud.
Al parecer, no hay posición crítica que no termine exigiendo una actitud crítica. ¿Quiere decir eso? Un cierto modo de existir, una manera de ser, un modo de pensar, un modo de actuar, ¿lo ven? La crítica, que empieza inicialmente siendo el problema de la exclusión del error, recuerden a Descartes, ¿no? Cuando pasan esos elementos de confusión en mi mente, entonces me equivoco y peco. Me equivoco en el sentido científico y peco en el sentido moral, ¿no? Una verdad falsa que me lleva a equivocarme en la realidad y a equivocar y a pecar en el sentido moral. No se trataría únicamente de esa crítica que tiene que ver con ese problema de la verdad científica, sino que ahora la crítica exige, solicita, demanda un cierto modo de ser. Hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud, ¿no? Esto es el 1978, recuerdan que Foucault empezará en los 80 el análisis de la subjetividad, especialmente en la cuestión griega y latina, pero esa relación con la virtud implica una existencia que se configura desde una verdad que ya no es únicamente la que aparece como dada, sino el trabajo que hace el sujeto de sí mismo para llegar a configurarse de cierta manera. Luego, hay un elemento ético fundamental en la crítica que no necesariamente se ha considerado en las teorías, pero que hoy sabemos que es así. Otro elemento relacionado con la virtud tiene que ver con qué pasa con aquel que hace crítica. Ojo, quien hace crítica no solamente desencadena una cierta forma de existencia, sino que además de eso, piensa, escribe, dice, denuncia de acuerdo con ese ejercicio crítico. ¿Ven? La noción de parresía que Foucault estudiará a finales de su vida, ¿no? En el último curso, tiene que ver justamente con esto. La crítica entonces no es únicamente una posición de teoría o una función subordinada a estos saberes, es una actitud. Y una actitud que termina siendo un asunto de ética, la encarnación de un cierto modo de ser. ¿Preguntas hasta ahí o está claro? Claro. Bien. Profe, entonces podríamos decir que cuando se refiere a ese aspecto ético es la crítica es un etos, o sea, a esa manera de ser es un etos, o sea, Justamente eso dirá en otro texto que se llama ¿Qué es la ilustración? que Un se texto que opone, aparecerá en 1984, ¿no? Foucault está muy enfermo, pero aparece el texto. ¿En qué es la ilustración? Foucault dirá la ontología crítica del presente, que es la versión que él tiene de la crítica, ¿no? Su propuesta crítica es esa. Será un etos, una vida filosófica, dice Foucault, ¿no? Pero sí, claro, se trata de un asunto de etos. Muy bien. ¿Algo más? no, pues quería decir que ese etos se opone a esos otros estilos o etos que configuran de pronto los dispositivos. No sé si, Claro, sí, claro, de eso se trata. Él en este momento él no va a decir dispositivo, porque hay un momento en el que Foucault abandona la noción de dispositivo y empieza a hablar de gobierno, que es el concepto central aquí, ¿no? Recuerden que la crítica y la gubernamentalidad se van a oponer, pero digamos que sí, yo he dicho dispositivo porque estoy tratando de organizar eso, pero claro, él se mueve a la noción de gobierno, que es la que está acá. Básicamente se trata de eso, sí. ¿Algo más? no señor, gracias. Bien. Aparece entonces una definición de crítica, ¿no? Es decir, Foucault se arriesga a establecer luego de su análisis histórico, se fijan que él es coherente con lo que está haciendo. Ese texto tiene esas dimensiones, arqueológica, genealógica, estratégica. El texto mismo está haciendo, está cumpliendo lo que él propone, ¿no? Tiene esa performatividad, por decirlo así. Ahora, Foucault dice, hipotéticamente hablando, ¿no? Si la gubernamentalidad, este elemento histórico, es ese movimiento por el cual se trataba en la realidad misma de una práctica social. Ojo, hay muchas formas de la gubernamentalidad en tanto que hay muchos gobiernos. El gobierno de los niños, el gobierno de los estudiantes, el gobierno de los ciudadanos, el gobierno de los enfermos. En esa práctica social específica, en esa realidad misma de esa práctica social específica, situada, precisa en términos históricos, en eso se trata de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad, ojo, análisis. ¿Qué mecanismos de poder y cómo invocan o qué verdades invocan? Arqueología, genealogía. Pues bien, yo diría que la crítica
es el movimiento por el cual el sujeto, fíjense el problema reflexivo que hay aquí, fíjense el problema subjetivo que hay aquí. El sujeto se atribuye a sí mismo el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. Fíjense el aspecto metodológico y sus consecuencias políticas, ¿no? Atribuirse a sí mismo el derecho. Fíjense que esto es un elemento de arrogancia, en el sentido de que yo me abrogo a mí mismo, ¿no? O un sujeto amplio, un colectivo, que se abroga a sí mismo el derecho, ¿no? De interrogar a una verdad específica, esa verdad que se invoca aquí, acerca de sus efectos de poder, es decir, a la manera como se sujeta de una cierta gubernamentalidad desde esa verdad, y al poder, es decir, a un esquema gubernamental, a un cierto modo de construcción de dispositivo, etcétera, acerca de sus discursos de verdad. Ojo, se analizan los discursos de verdad para reconocer cómo es que ellos se invocan para sostener unos mecanismos de poder. Si yo altero la manera como esa verdad ha sido construida, diseñada, tendré unos efectos en los efectos de poder. ¿Lo ven? Acerca de los discursos de verdad. ¿Para qué analizamos los discursos de verdad? Para alterar los efectos de poder. ¿Y para qué queremos interrogar la verdad? Pues para alterar los efectos de poder. Cuando revisamos esos elementos, entonces entendemos que la genealogía es una metodología con efectos políticos. A diferencia de cualquier otro método, la genealogía dice de sí misma que su tarea es afectar las relaciones de poder, desencadenar nuevas relaciones de poder. Y por eso es un ejercicio crítico. ¿Lo ven? Si la gubernamentalidad es el movimiento de sujeción, en la crítica hay un movimiento de sujeción, lo verán enseguida, ¿no? El sujeto entiende dónde está ubicado, cómo funcionan los mecanismos de poder, cómo esas verdades o discursos se articulan con los mecanismos para hacer que alguien tenga una cierta manera de existencia, y lo hace para poder establecer una relación entre estos elementos y afectar los efectos de poder. ¿Hasta ahí está claro o no? Y profe, claro. Bien. Fíjense la distancia que habría entonces en la búsqueda del sentido de un texto, su significado profundo, etc. La crítica será entonces el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva. Esta definición es poética, pero es sublime. Es evidente que es mi definición favorita de crítica. Ahora, la crítica será un arte, ojo, porque no es un puro saber, ¿no? En griego, arte se dice tekné, ¿no? De donde viene técnica, ¿no? Y consiste en un saber que tiene efectos en la realidad, es decir, permite modificar, transformar lo real, a diferencia de otros saberes, en griego se dirían epistemes, que tienen por objeto dar cuenta de la verdad de algo. Ahora, el arte de la inservidumbre voluntaria, fíjense el reflexivo, ¿ven? El reflexivo que hay aquí, ¿no? Que también está considerado en lo anterior. El sujeto se atribuye el derecho. Fíjense la reflexividad que está aquí. Ahora es 1978, ¿no? Todavía no han llegado las investigaciones sobre la subjetividad, que aparecerán en 1980 con Subjetividad y Verdad, ¿no? Pero Foucault ya tiene claro que es este movimiento reflexivo la clave de la crítica. ¿Ven? La inservidumbre voluntaria. El problema de la voluntad caracteriza la modernidad, hasta la aparición de la voluntad de poder en Nietzsche, ¿no? Quizá Nietzsche sea el último filósofo que habla de voluntad, aunque torciéndola, ¿no? Ahora habla de voluntad de poder como una voluntad que no es voluntaria, es un conjunto de fuerzas que se organizan para moldearse unas a otras, pero se dice en servidumbre voluntaria aquí, en la tradición moderna, en el sentido de decir de uno mismo que ya no se gobernará, no se dejará gobernar de algunos de cierta manera, ¿no? Que son las primeras definiciones de crítica que aparecen en el texto. No ser gobernado por, no por esos, no de esta manera, no de este modo. De la indocilidad reflexiva. Hay que ser indóciles, por supuesto, pero no de cualquier modo. Ahora, esa indocilidad reflexiva no es únicamente reflexiva en el sentido de decir que yo pienso y reflexiono acerca de cómo hago mi indocilidad. También tiene que ver con el hecho de que yo tengo una actitud, un cierto modo de existir que es indócil. ¿Lo ven? Reflexiva porque considero unos objetos que tienen que ver con la relación entre la verdad y el poder. Pero reflexiva porque considero mi propio sujeto, considero mi propia subjetividad, la manera como estoy yo existiendo en el mundo, para desde ahí plantearme una indocilidad, una manera de ser que ya no quiere ser gobernada de esa manera, que no quiere funcionar de ese modo, que no quiere aparecer como. Fíjense que hay un movimiento negativo, ¿no?
El in, que está aquí, implica un cierto movimiento negativo. Y en 1978 Foucault hace énfasis en ese elemento, pero luego en el 83, en que es la Ilustración, hará visible que la cuestión está, por supuesto, en negarse a estas cuestiones, pero en hacer que esa indocilidad reflexiva promueva nuevas maneras de existencia. Así que no se trata únicamente de una cierta negatividad. Hay que impulsar nuevas maneras de ser. La noción de sujeción es entonces fundamental porque tiene que ver con esa negación, ¿no? Esa fase negativa, por decirlo así, pero esta sujeción debe promover otras maneras de existencia. Vamos a verlo ahora con la cuestión del sujeto y el poder, que es un texto que no les deja leer, pero que voy a plantear aquí en esto mientras aguantemos. Ahora bien, en ese sentido, la crítica tendría esencialmente como función la de sujeción. Entonces, si la función de la gubernamentalidad es la de sujetar, la de la crítica es la de desujetar, ¿no? En un juego, ojo, en un juego que se da en esto, la política de la verdad. Entonces, el juego, todo el juego de la relación entre crítica y gubernamentalidad será el juego de la política de la verdad. Esta política de la verdad está organizada por los discursos, las verdades que se invocan y por los mecanismos que la usan, que la invocan para poder sostener sus efectos. Entonces, damos cuenta en la investigación desde la genealogía cómo se configura una política de la verdad con el propósito de hacer visibles, unos, los discursos, las verdades que son invocadas para que los mecanismos funcionen, y dos, los efectos de esa verdad en esos mecanismos, especialmente el efecto mayor, la sujeción del sujeto, ¿no?, en esa modalidad gubernamental. Si la política de la verdad hace visible cómo se da una sujeción, también hace visible cómo podría darse esa desujeción en este movimiento reflexivo en el que una manera de existencia entiende, deja claro cómo ocurrió históricamente hablando que esté sujetada de cierto modo para plantear ahora una manera de existencia nueva desde la cual se desujeta. ¿Está claro la definición de crítica que está ahí? Y sus consecuencias en el sujeto. Sí, señor. Bien. ¿Seguro? Profe, una preguntita. En el caso entonces de la desugestión como un ejercicio o como un acto que implica fundamentalmente de la acción de la crítica, es decir, de poner en práctica la crítica al interior del individuo o del individuo como, sí, digamos, haciendo la parte del individuo, es recíproca esa relación entre sujeción y desugestión, es decir, un poco lo que planteabas tú cuando hablabas de la resistencia. La resistencia existe en la misma medida en que no solamente en el campo de la resistencia, llamémoslo, de los sectores populares, sino también existe una resistencia por parte del poder contra aquel que no lo tiene. Y bueno, digamos que esos ejercicios de resistencia ponen en práctica la desujeción y la sujeción de manera recíproca. Bueno, digamos que para poder resolver su pregunta tenemos que establecer qué entiende Foucault por poder, ¿no? Hay una ontología que Foucault organiza, la veremos ahora en el sujeto y el poder. Pero digamos que la distinción está entre la gubernamentalidad como el movimiento de sujeción y lo que la gubernamentalidad hace en sus cálculos y en sus esquemas de dispositivo para lidiar con las resistencias que pueden aparecer. Entonces digamos que en términos estratégicos, la gubernamentalidad también calcula las resistencias posibles. Y calculando las resistencias posibles, calcula la desujeción que supuestamente podría darse para averiguar cómo mete de nuevo al sujeto en esa sujeción. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Okay. Sí, pero, ojo, pero, eso no implica que un sujeto colectivo, que una comunidad o una persona, un sujeto individual, no tenga la posibilidad o la decisión, Foucault lo va a decir con todas las letras, la crítica es una decisión
Yo decido meterme en ese juego, ¿no? Para desujetarme de él. Pero se da precisamente porque estoy comprendiendo cómo funcionan esas relaciones entre la verdad y el poder. En este caso, en el 78, digamos que el privilegio está en esa conexión, verdad y poder. Foucault está hablando del sujeto, pero después, en el 83, dirá cómo es que ese sujeto podría convertirse en el centro de una resistencia subjetiva. Pero digamos que aquí se trata de esa sujeción. Una sujeción en la que aquel que está sujeto, por un ejercicio de crítica, por una actitud crítica, establece las conexiones entre la verdad y el poder, y luego de hacer eso, se desujeta de ahí para hacer otra cosa. En ese sentido, no pueden decirse que sean recíprocas. Mejor, el poder siempre necesita resistencias, porque sin resistencia no hay poder, eso lo veremos ahora. Pero la manera específica, como un sujeto, después de hacer el trabajo crítico, se desujeta y configura una manera distinta de existencia, ¿sí? Esa manera específica no necesariamente es recíproca con el poder. Así que no hay reciprocidad, pero sí hay cálculo estratégico, ¿no? Eso se daría desde la vida cotidiana hasta instituciones gubernamentales, ¿no? Cuando yo pretendo influir sobre la conducta del otro, o manejar la pregunta del otro, o mantener al otro establecido en una cierta posición, hay un cálculo de las estrategias que puede plantear para neutralizar o modificar o hacerle una inversión a las mías, ¿no? Y en ese cálculo dinámico, en ese esquema dinámico, una cosa es una estrategia que se enfrenta a otra, y otra cosa es un trabajo crítico que tiene por objeto hacer visible cómo se establecen esas relaciones para plantear una nueva manera de existencia. Ahora la pregunta que usted está haciendo es muy seria y es muy importante. ¿Puede esa manera de existencia nueva ser una estrategia que enfrenta a una gubernamentalidad? Respuesta en Foucault, sí. ¿No? ¿Cómo pasa entonces que uno puede decir de uno mismo que su manera de existir es una estrategia de resistencia contra otras estrategias? Ah, bueno. Eso es muy interesante en el problema de la subjetividad ética. No sé si ahora sí me expliqué o la compliqué más. Sí, profe. Sí, sí, es más claro. Gracias. Bien. Entonces nos toca averiguar, porque es nuestra tarea, averiguar cuál es el lugar de la ficción en esto, ¿no? Bien. En esta práctica histórico-filosófica, ojo, que diga histórico-filosófica no significa que es privilegio de la filosofía, ¿no? Ni de la historia, sino una conjugación entre las dos. Y fíjense que está dejando claro que es una práctica, ¿no? No es una ilusión, no, una práctica. Se trata de hacerse su propia historia, ojo, su propia historia, de fabricar como una ficción la historia que estaría atravesada por la cuestión de las relaciones entre las estructuras de racionalidad que articulan el discurso verdadero y los mecanismos de sucesión que están ligados a él. Cuestión que vemos que desplaza los objetos históricos habituales y familiares de los historiadores hacia el problema del sujeto y la verdad. Ojo, ojo. Así se llamará el curso de 1980. Subjetividad y verdad, ¿no? El problema de que los historiadores no se ocupan. Vemos igualmente que esta cuestión inviste el trabajo filosófico, el pensamiento filosófico, el análisis filosófico, con unos contenidos empíricos, ojo, diseñados precisamente por ella. Entonces, primero, en esta práctica que ha sido considerada como privilegio de la filosofía o de la ciencia, se trata de partir de contenidos empíricos específicos. ¿Mm? Es decir, acontecimientos históricos precisos. Ya veremos eso en la cuestión de la eventualización. ¿Mm? Estos contenidos empíricos son diseñados por este ejercicio ficcional. ¿Ven? ¿Cómo así? Construir una ficción no significa que la ficción va a ser definitiva. Mejor, significa que hay un privilegio del contenido empírico. Hay un privilegio de los hechos históricos. Sí, construimos una cierta historia para dar cuenta de lo que pasa en una política de la verdad, es decir, una relación entre la verdad y el poder y el sujeto. Pero aparece un elemento histórico, aparece un contenido empírico nuevo, esa ficción que creamos se cae. Y se cae y reconocemos que debemos construir una nueva. ¿Ven? Así que hay un papel de la ficción en este asunto
que es la práctica histórico-filosófica de la crítica. Cuando Foucault propone esta idea de crítica, ¿no? La posibilidad de dar cuenta de la política de la verdad, la historia tiene un lugar, así que recuérdenlo. No existe una posición crítica que no tenga que averiguar qué entiende por historia, qué entiende que es la historia. Ahora, para Foucault, la historia termina siendo una ficción que se construye, pero esa ficción se construye para dar cuenta de ciertos modos. Fíjense que se dice en lo cotidiano que la historia es la de los vencedores o el discurso el que vence, etc. Y en nuestros días la gran batalla por la memoria histórica, ¿no? Lo que está pasando con el Centro de Memoria Histórica, pero también con la verdad del conflicto, etc., tiene que ver con el hecho de que esa ficción que está produciendo la ultraderecha es la de que no hubo conflicto, de que los malos se organizaron y que entonces, o sea, en esa ficción que construye cada uno de los actores estratégicos de la situación, está ese elemento, pero en el trabajo crítico se hace visible el contenido empírico, las posibilidades empíricas, y esos elementos empíricos modifican esa ficción. Pero también le pasa al investigador, ¿ven? Quien investiga, quien está haciendo un trabajo crítico, lleva a cabo un trabajo que da cuenta de los polos genealógicos, de las relaciones, etcétera, produce esa ficción histórica, pero debe reconocer que en el momento mismo en el que aparezca un contenido empírico que ataca esa posición, debe modificar toda la ficción. Foucault lo hizo, ¿no? Foucault lo hizo, él mismo lo hizo con su propio trabajo analítico, ¿no? Si revisan los cursos, él va a decir, ¿se acuerdan cuando dije en vigilar y castigar tal cosa? Sí, claro, bueno, lo siento, me equivoqué, eso no era así, era de esta manera, luego reformamos esto, ¿no ven? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿El lugar de la ficción? Y profe, pero ¿de qué dependería que una ficción prevalezca sobre otra? Digamos que cuando hacemos el análisis de cómo es que ese elemento histórico se termina convirtiendo en un discurso que va a tener determinados efectos de poder, ¿no? El problema serían los efectos, ¿cierto? Si uno de los efectos de poder es que prevalece, y prevalece por unas estrategias, el trabajo crítico podría averiguar cómo es que esa ficción prevalece por esas estrategias y tendría que hacer aparecer elementos empíricos nuevos que contradicen, enfrentan, señalan cómo es que esa ficción construida no es adecuada, ¿m? O no funciona, o funciona para sujetar y no para desujetar. ¿Ven? Por eso, en esas ficciones se trata de neutralizar, ¿no? Foucault dice que hay cosas que se hacen visibles justamente para ocultar a otras, ¿no? En la crítica, Foucault lo dice en otras partes, la crítica no tiene por objeto hacer visible lo invisible, ¿no? Muchas posiciones teóricas imaginaban un poco eso, que la crítica tenía por objeto visibilizar lo invisible. Foucault dice, no, la crítica consiste en hacer visible lo visible. Solo que estratégicamente hablando, unos sujetos visibilizan unas cosas para ocultar otras. Pero esos elementos están ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? En el ejercicio crítico, traer eso que se oculta, hacer visible cómo se hace visible este asunto y mostrar eso que se oculta precisamente como herramienta para dejar claro que esa ficción que se ha construido no funciona, no sirve, y de esa manera neutralizar los efectos de poder. No sé si me expliqué. ¿Sí? Sí. Dar cuenta de cómo los discursos se instauraron para fabricar esa ficción sería precisamente el ejercicio arqueológico. Sí, claro. Pero además de eso está el hecho de que unos saberes, recuerden que la arqueología es específicamente un asunto del saber, ¿no? Unos saberes se han organizado, se han ordenado para sostener un cierto discurso, ¿no? Entonces, alguien dice, en nuestro discurso de aquí en adelante no usaremos la palabra masacre, comillas, sino que usaremos homicidio colectivo, comillas, y lo haremos porque este discurso de las Naciones Unidas, este discurso de no sé quiéncito, ¿qué es eso? Ubicar unas formaciones discursivas en unos enunciados que se interconectan, y ese elemento, esa configuración discursiva se hace con el propósito de desencadenar unos efectos de poder. ¿Cuáles son esos efectos de poder? Que los ciudadanos no terminen asumiendo que en efecto en Colombia todavía hay masacres, que no aparezca eso en los noticieros, que no afecte eso la posición del gobierno. Trabajo arqueológico, hacer visible la configuración de los discursos que permiten decir hoy, o que hacen aceptar homicidio colectivo en lugar de masacre. Trabajo genealógico,
dar cuenta de los efectos de poder que se desencadenan de esa mutación. No sé si me expliqué. Sí, señor. Bien. ¿Alguien hace una investigación? Profe, o sea que en otras palabras, perdón. Sí, sí, sí. O sea que en otras palabras, un contenido empírico asimismo como puede modificar una ficción, también puede ser diseñado. Y en ese sentido, como lo dice el mismo texto, al ser un contenido empírico diseñado precisamente por un orden, por un orden ficticio, puede, digamos, modificar un discurso, pero hasta qué punto el descubrimiento de un contenido empírico puede influir en el desarrollo de una connotación verdadera, o lo que, digamos, en este caso, implica el desarrollo de la crítica. Bueno, usted recuerda que el problema es precisamente el de la verdad. Pero, siendo la verdad el problema, hay que alejarse de una idea de verdad según la cual habría una verdad verdadera absoluta, para reconocer que toda verdad es ficción. Eso es un asunto que veremos con Nietzsche, ¿no? Pero hay gente que cree que no. Ahora, recuerden, no se trata de ficción literaria. No, 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 no. Aquí dice Foucault, de hacerse su propia historia, de hacerse su propia historia. Es decir, fabricar como una ficción la historia que estaría atravesada por la cuestión de las relaciones entre las estructuras de racionalidad que articulan el discurso verdadero y los mecanismos de sujeción que están ligados a él. ¿Ven? Entonces, fabricar la historia como una ficción no es traer la ficción literaria y traer imaginación estética, etcétera, todo eso que vimos con Riquet, sino retomar elementos empíricos que tenemos, de los que tenemos archivo, de los que hay elementos patentes, discursos históricos efectivos, disposiciones, reglamentaciones, narraciones de un prisionero que dice fui torturado de esta manera, la cárcel está construida de este modo. Un arquitecto que dice, debemos hacer así esta cárcel, este hospital, etcétera. Todos esos elementos históricos están ahí. Y la configuración de lo histórico no es que yo invento el contenido empírico, sino que tomo el elemento empírico y lo interconecto desde un ejercicio ficcional. ¿eh? Por eso no es, ¿cómo fue que dijo usted? Ficticio, porque ficticio implica necesariamente opuesto a lo verdadero. Es decir, lo ficticio es lo que necesariamente es falso, lo que no es verdad. Mientras que lo ficcional es reconocer que toda verdad es una ficción, es un diseño, una construcción. Ninguna verdad se salva de eso. Aquí se trata de asumirlo de manera que una precaución metodológica fundamental, que por supuesto es una precaución ética y una precaución política, por supuesto. Tiene consecuencias en ese orden. Y es que no inventamos los objetos empíricos. Lo que se ficciona es la historia de esos objetos empíricos, pero ellos tienen su propia especificidad. Hay cosas que no se pueden inventar porque el mismo elemento histórico manda a decir que eso no lo soporta. Por eso hay muchas estrategias que tienen por objeto desaparecer contenidos empíricos para que no estén en una cierta visión histórica. Cuando esos contenidos empíricos se hacen patentes, están disponibles, no es tan fácil simplemente inventarse unos, aunque conocemos estrategias, especialmente de orden político, que quieren inventar acontecimientos, hechos, etcétera, para desde ahí hacer que la historia tenga una cierta posibilidad. Ahora, si eso se da estratégicamente hablando, debemos reconocer que en el fondo todo marco histórico es así. Y la pelea consiste, el enfrentamiento consiste en que la ficción X ha sido producida de cierto modo por el dispositivo para tener por efecto de poder, por la gubernamentalidad, para tener un cierto efecto de poder, y ahora los que hacen crítica organizan esa conexión de un modo distinto para hacer enfrentar esa verdad y sus efectos. No sé si me expliqué. Profe, bueno, un Sí, comentario. sí, señor, gracias. Bueno, en Colombia se habla de la verdad y en otros lugares, en Centroamérica y también en Perú, hubo todo ese proceso de comisión de la verdad. De cierta manera sería como más sensato hablar de comisión de las muchas mentiras, ¿no? Porque en lo que estamos hablando hay un giro, y pues lo encontraba también ahí un poco, en cuanto a lo que es el concepto de verdad, ¿no? En la Edad Media
la verdad en cierta manera era lo religioso. Y el proceso de crítica que se fue dando hasta la modernidad tumba esa idea de verdad y lo que hace es plantear como la posibilidad de interrogarse. Entonces, en el caso colombiano, más que buscar la verdad, se debió haber como incentivado por más la interrogación, porque cuando el uribismo vuelve al poder, como que se voltea la cuestión, ¿no? El discurso que estaba utilizando de Comisión de la Verdad, ahora casi ellos también lo están utilizando para decir su verdad y casi imponerla. Sí, por eso Foucault insiste en que hay una política de la verdad. Pero para decir que hay una política de la verdad hay que reconocer que la verdad histórica siempre es ficción. No en el sentido en que simplemente se invente como una ficción literaria, sino en tanto en cuanto las conexiones entre diferentes elementos empíricos se dan desde una creación de ese marco histórico. Luego no habría una historia definitiva, no habría una historia total, no habría una historia absoluta ni una verdad definitiva, sino que hay política de la verdad, enfrentamientos estratégicos que apelan a una verdad, usan una verdad, plantean una verdad, y desde ahí, desde ese horizonte histórico, quieren mantener unas formas de sujeción. Voy a poner un ejemplo completamente distinto. Por 100 años, la medicina planteó un saber que pretendía dar cuenta de el carácter de una persona, de un sujeto, desde la forma de su cráneo. Esa parte de la medicina se llamó frenología, y la frenología funcionó durante un siglo entero. Ahora, alguien supondría que el saber llamado frenología no es ficcional. Y tuvo unos efectos de poder tremendos porque a las personas que controlaban lo social se les enseñaba cómo es que la cara de cierta persona y cómo es que la forma del cráneo de cierta persona indicaba propensión a la violencia, locura, etc. Eso todavía pasa hoy. Hay gente que sigue suponiendo que la forma de la cara de alguien o de su cabeza o de ciertos modos del cuerpo implican o enfermedad o locura, etc. Eso todavía pasa. Pero cuando se da ese elemento, ese saber llamado frenología tiene unos efectos de poder. El ejercicio de crítica que hizo Wilhelm Wundt en 1803, cuando plantea la psicología como nueva ciencia, implica dejar atrás la supuesta correspondencia entre la forma del cuerpo y la conducta de las personas. Y emerge entonces ahora todo un nuevo saber que tendrá relaciones muy complejas con la medicina. El frenólogo era un médico, pero cuando aparece la psicología, aparece practicada primero por médicos. Recuerden que Freud es un médico también. Pero luego de eso aparece como un saber completamente distinto. Ahora, en la política de la verdad, ¿no? Cuando se hace ese análisis, se muestra cómo la frenología tuvo unos efectos de poder. Puso al médico en un cierto lugar, le otorgó unas ciertas relaciones de poder sobre otros, hizo posible que el manicomio funcionara de cierta forma, que la cárcel funcionara de cierta forma. Así que un saber que tiene unos efectos de poder en unas modalidades de gobierno y que sujeta a unos para decir, usted es el médico, usted es el que sabe, para decirle al enfermo, usted está enfermo, usted tiene que ir al hospital, y para decirle al criminal, usted es un criminal o puede serlo, así que tiene que irse para la cárcel. Bien. Hacer ese análisis de la política de la verdad que ocurre ahí implica también la posibilidad de que se enfrente esa verdad para reconfigurarla, enfrentarla, transformarla, modificarla como elemento estratégico para desencadenar algunas nuevas relaciones de poder. Entonces, si en un momento como el presente hay una cierta política de la verdad que tiene unos ciertos efectos de poder, quien hace crítica entra a ese juego de la política de la verdad para cuestionar la verdad producida y los efectos de poder con los que se conecta, que desencadena los mecanismos de coerción, y al hacerlo lo hace no desde la posesión de una verdad absoluta que va a decir, ustedes estaban equivocados, esta es la verdadera verdad. No, sino desde la construcción de una historia, de un marco histórico, que ahora parte de los elementos empíricos, de la positividad de lo empírico, diría Foucault, para establecer, diseñar, construir una historia que es distinta de esa que está jugando en esa política de la verdad. ¿Ahora sí me explica o no? Creo que el ejemplo que se me viene a la mente es lo que el número
de falsos positivos, la posición de la JEP. Muy bien. Muchas gracias por poner ese ejemplo. Con Uribe. Creo que se me remitió a ese ejercicio. Sí, muy bien. Sí, y las cifras que, precisamente la crítica que está haciendo Uribe con relación a las cifras Muy que bien. está dando pues, la Comisión de la Verdad. Entonces, cómo desvirtúa y cómo también, hablando de crítica, cómo critica también esa posición Claro. de números dados, ¿no? Claro, porque pretende tener unos ciertos efectos de poder que se relacionan con las elecciones que vienen, ¿no? Y con el, no sé, la gestión efectiva de su propio gobierno y al mismo tiempo evitar unos señalamientos criminales, etc. Pero digamos que en ese numerito, por decirlo así, hay un problema histórico fuerte, pero al mismo tiempo de esa verdad que está ahí en juego, se derivan unos efectos de poder. ¿Mm? Ahora, esta verdad aparece, se le contrapone esta otra, y Foucault dirá, ambas están construidas desde ficciones. No únicamente aquella que dice que hay menos, también la de la Justicia Especial para la Paz está diseñada de una cierta ficción. Eso no significa que sea falsa, eso no significa que sea ficticia. Significa que elementos empíricos se organizan en una historia que ahora se plantea de cierto modo y que necesariamente será enfrentada con otra historia. ¿Lo ven? Por esa razón no hay crítica definitiva. Y por esa razón, los mecanismos de sujeción siempre querrán fabricar su propia verdad, ¿no? Para mantener la sujeción. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo es hacer visible lo histórico, lo que está pasando en ciertos contenidos empíricos, organizarlo de cierta manera que pueda atacar directamente los puntos en los que esa verdad que se ha creado tiene por objeto desencadenar ciertos efectos de poder? Esa metodología entonces necesariamente tiene como finalidad no únicamente plasmar la verdad, sino organizar una política de la verdad, es decir, tener unos efectos de poder distintos desde la verdad que se propone ahora como diferente. No sé si me expliqué. Sí, señor. Bien. Son las 8. ¿Quieren seguir un rato o quieren descansar ahora y seguimos después? ¿O cómo quieren hacer eso? Les propongo que terminemos esta parte de qué es la crítica, descansemos y luego vamos un poco al sujeto y el poder. ¿Les parece? Sí, de una. Bien. Sí, señor. Ahora, el primer movimiento de esa ficcionalización tiene que ver con esto que se llama eventualización, ¿no? En francés, événement, de donde viene eventualización, ¿no? Se traduce en español como acontecimiento, ¿no? Una manera de traducirlo también podría ser acontecimentalización, ¿no? Pero se dejó la traducción así, básicamente porque se acerca más a la palabra francesa, ¿no? Ahora, la eventualización, ¿no? Es un elemento ficcional, pero fíjense que no tiene las características de la ficción literaria, ¿no? Foucault dice, lo que yo entendería por procedimiento de eventualización, aunque los historiadores griten de espanto, pues el historiador no va a asumir eso, consiste en esto. Primero, ojo, tomar unos conjuntos de elementos en los que pueden señalarse en una primera aproximación, por tanto, de una manera completamente empírica, gracias, y provisional, gracias, conexiones entre unos mecanismos de coerción y unos contenidos de conocimiento. A ver, fíjense, eventualización. Bueno, vamos a hacer una ficción, pero no se hace de cualquier modo. Primero, unos conjuntos de elementos en los que pueden señalarse en una primera aproximación de una manera completamente empírica, hay un mandato empírico, y provisional, es decir, es susceptible de corregirse todo el tiempo, conexiones entre los mecanismos de coerción, de gobierno, de sujeción, y las formas de saber. Mecanismos de coerción diversos, quizá también conjuntos legislativos, reglamentos, dispositivos materiales, fenómenos de autoridad, etc. Contenidos de conocimiento que se tomarán igualmente en su diversidad y heterogeneidad y que se tendrán en cuenta en función de los efectos de poder de los que son portadores, en tanto que son validados como formando parte de un sistema de conocimiento. Así que fíjense, se trata de fabricarse la historia como una ficción, pero no de cualquier modo. ¿Estaría claro entonces qué es eso que es la eventualización? ¿O hay alguna pregunta?
uno lo puede relacionar con lo que, digamos, en investigación social ha tomado el nombre de emergencias. La noción de emergencia va a conectarse, pero en este caso se trata de una emergencia por conexión. Es decir, la clave está en la conexión. En este caso, en la conexión entre formas de gobierno, mecanismos de control y formas de conocimiento. Entonces, para poner el ejemplo de la cuestión de la forma empresa, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que la empresarialidad termina siendo un asunto fundamental de la educación? ¿Y cómo pasa que aparezca en el esquema educativo competencias empresariales? Entonces, elemento histórico, aparece, emerge, acontecimiento, emerge, ¿no?, el conjunto de teorías económicas de la Escuela de Chicago que insisten en que lo fundamental del capitalismo no puede ser únicamente la producción de mercancía, sino tomar ideas nuevas, elementos innovadores desde los cuales se producen nuevas formas de riqueza. Cuando eso ocurre, ese discurso inicial de lo económico empieza a tener impacto en la formación de capital, al punto que Peter Singer, por ejemplo, va a decir capitalismo cognitivo. ¿Y qué significa para una teoría administrativa como la de Singer eso? Pues que el conocimiento es la fuente de riqueza. Entonces, lo dice con todas las letras Singer en el... ¿Peter Singer? No, Peter Singer es otro, perdónenme. Peter Singer es el experto en ética australiano. No, estoy hablando de otro Peter. Lo siento. Olvidé el apellido, pero en un momento histórico, un personaje muy importante de la teoría de la administración de empresas. Discúlpenme, olvidé el nombre. Tal vez ahora más tarde me acuerde. Pero no es Peter Singer, por favor, quítense eso. Discúlpenme, no. Peter Singer es el especialista en ética australiano, ética animal. Ahora, se dice con todas las letras que el conocimiento es la fuente de riqueza. Y ese discurso hará aparecer después la posibilidad de que las competencias laborales, perdón, las competencias empresariales sean un modo de aprovechar el conocimiento para convertirlo en fuente de riqueza. Pero eso ya estaba de entrada en la noción de competencia, fíjense. Las competencias del lenguaje se modifican a las competencias que aparecerán después como ciudadanas, etc. Precisamente porque ese conocimiento se entiende como fuente de riqueza futura. Cuando eso pasa, ¿no?, cuando ese elemento emerge, ese acontecimiento, la aparición de ese acontecimiento, tiene conexiones históricas en las que va moviéndose hasta que aparece la noción de competencia empresarial. Entonces, una cosa es que se diga el conocimiento es la fuente de la riqueza, hay que innovar, y otra cosa es que aparezca en un momento histórico determinado competencia empresarial. Esa emergencia implica acontecimientos, pero que en este caso vinculan mecanismos de coerción con elementos del saber. Por eso no es simplemente emergencia en sentido amplio, sino la conexión entre las relaciones de poder y las relaciones de saber que producen ciertas maneras de existir. ¿Me expliqué? Sí, señor, yo lo relacionaba un poco con lo que dice Bauman precisamente en las consecuencias de estos discursos, que si las personas fracasan no es porque hayan unos problemas a escala global que no han sido solucionados, sino por cuestiones individuales que se hicieron mal. No diría que sería una consecuencia. Sí, es muy común eso, ¿no? Tu éxito es tu responsabilidad, ¿no? Ahora, fíjense, en mi investigación actual, yo conecto todas estas cosas con el problema de las ofertas espirituales contemporáneas, ¿no? Pues cómo se ubica en el sujeto una solicitud de una verdad sobre él mismo, en la que lo espiritual empieza a tener cada vez más importancia. Ya ni siquiera es lo psicológico, sino es lo psicológico conectado con discursos espirituales, pero era simplemente a modo de información. Bien, entonces si está claro este elemento, podemos seguir. Lo que buscamos entonces no es saber qué es lo verdadero o lo falso, lo real o lo ilusorio, lo científico o lo ideológico, o lo legítimo o lo abusivo. Y fíjense cómo Foucault, en una sola frase, en un solo renglón, organiza las diferentes versiones de la crítica. Primero, primera fase de la crítica, la distinción entre lo verdadero y lo falso. Se podría aceptar que incluso en la filosofía griega, ¿no?, y luego de eso en las cuestiones medievales, el problema era esta distinción, lo verdadero y lo falso. Luego aparece una distinción distinta y es el hecho de que lo verdadero es una cosa y lo real es otra, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo real y cómo se distingue de la ilusión? ¿No? En griego, ilusión se dice fantasía, fantasía. ¿No? Aparece ese hecho de que quizá la percepción de un sujeto sobre lo real no sea lo real mismo. ¿No? El problema de la cosa en sí, la diferencia entre la cosa en sí y la representación en Kant. Luego aparece la escuela de Frankfurt, ¿no? Lo científico o lo ideológico, que es un problema fundamental para la crítica. Recuerden que Ricoeur tiene un texto sobre esto, ¿no? Que es la ideología. Y lo legítimo o lo abusivo, que es ahora lo último de Frankfurt, incluyendo Habermas, acerca de qué es eso que es legítimo y qué no. Ahora, fíjense, en una sola reunión. Ahora, el asunto no es entonces hacer eso que estaba haciendo la crítica moderna. Buscamos saber cuáles son los lazos, las conexiones que pueden ser señaladas entre mecanismos de coerción y elementos de conocimiento. ¿Qué juegos de reenvío o apoyo? De reenvío porque una se conecta con la otra y la otra con la una. Se desarrollan entre unos y otros. ¿Qué hace que tal elemento de conocimiento pueda tomar unos efectos de poder referidos en un sistema específico a un elemento verdadero o probable, incierto o falso, y lo que hace que tal procedimiento de coerción adquiera la forma y las justificaciones propias de un elemento racional, calculado, técnicamente eficaz, etc. Bien, estaría claro entonces cómo se genera una interconexión entre el saber y el poder, lo epistemológico y lo político en esta idea de crítica, mecanismos de coerción y elementos de conocimiento. Sí, señor. Sí, profe. Bien. Aparece entonces un nivel que él llama arqueológico. Me parece que de la observabilidad empírica para nosotros, de un conjunto, a su aceptabilidad histórica, ¿no? En la época misma en que efectivamente es observable, el camino pasa por un análisis del nexo saber-poder que lo sostiene. Lo retoma a partir del hecho de que es aceptado, en dirección de lo que lo hace aceptable, por supuesto, no en general, sino allí donde es aceptado. Es lo que podríamos caracterizar como retomarlo en su positividad. Entonces, hay una positividad, pero la positividad es histórica, ¿no? No es positivo en el sentido del positivismo de Comte. Y es el nexo saber-poder el que hay que hacer visible. Ahora, una cosa es que algo sea visible en un momento y otra cosa es que haya una aceptación de eso. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que se aceptara, bueno, en Colombia todavía no, no aparece eso de manera muy precisa, pero ya funciona, el matrimonio homosexual, ¿no? ¿Es un matrimonio homosexual una familia? Pues sí, pero una cosa es que los sujetos se juntaran y otra cosa es que apareciera esa aceptabilidad. Ahora muevan eso a relaciones de saber, ¿no? ¿Qué pasó cuando la frenología fue enfrentada por la psicología y luego la psicología se convirtió en el sistema aceptado? ¿Mm? La positividad histórica de lo que estamos revisando. Tenemos pues aquí un tipo de procedimiento que, fuera de la preocupación por la legitimidad y en consecuencia, separándose del punto de vista fundamental de la ley, recorre el ciclo de la positividad yendo del hecho de la aceptación, ojo, yendo del hecho de la aceptación al sistema de aceptabilidad, analizado a partir del juego saber-poder. Digamos que más o menos ese es el nivel de la arqueología. Dar cuenta del sistema de aceptabilidad. Aquí Foucault está modificando la noción de arqueología que propuso a finales de los 60, porque en ese momento la aceptabilidad se refería exclusivamente al saber. Aquí lo está haciendo desde el nexo saber-poder, es decir, desde unos discursos que tienen unos efectos de poder que reenvían al saber y al saber que generan reenvíos al poder. Fase arqueológica, nivel arqueológico. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Eso también cambia la consideración o de lo que conocíamos como episteme? Sí. Digamos que con la aparición del dispositivo, con la aparición de la noción de dispositivo, el dispositivo ya da cuenta de las relaciones saber-poder, mientras que la episteme parece quedarse exclusivamente en las relaciones de saber. Así que sí, claro. Ahora, dar cuenta de la episteme de un momento histórico definido, que es lo que ocurre en las palabras y las cosas, fue el momento previo que le permitió a Foucault después mostrar cómo en la época clásica, en el siglo XVI, esa episteme que él mostró en las palabras y las cosas, en las relaciones entre
el trabajo, la vida y el lenguaje, ¿no? Los tres, la lingüística, la biología y las ciencias humanas, ¿no? el triple movimiento, tiene ahora unos efectos de poder precisos que es los que va a considerar luego en vigilar y castigar y en otros documentos, ¿no? en otras investigaciones. Pero en esa primera parte en la que él habla de episteme, habla de una forma histórica general de la configuración de los saberes, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una mutación, porque luego la noción de episteme ya no será tratada otra vez, sino la de dispositivo, como la articulación entre el saber y el poder. Pero es posible seguir haciendo investigaciones que den cuenta de epistemes, ¿no? Todavía se puede hacer eso. Listo. Bien, ¿algo más? Gracias. Profe, yo tengo en este punto una pregunta y precisamente creo que en esta parte del texto Foucault habla o menciona precisamente que el análisis de las positividades de estas condiciones de aceptabilidad requieren el despliegue de una red causal compleja y ajustada que no obedece a una exigencia de saturación por un principio piramidalizante y necesitante. Sí. ¿A qué se refiere exactamente con esa exigencia de saturación? Creo que ahí... Para poder moverse a lo que él va a entender por genealogía, deja claro que no habría por origen, ¿no? una causa única, ¿no? Como cuando yo estaba en el colegio y me preguntaban en la previa cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa. Durante mucho tiempo existió una idea derivada de un cierto positivismo, ahora sí, la idea de Comte, según la cual ciertos hechos tenían causas definidas y precisas. Sí puede hablarse de causa en términos arqueológicos y genealógicos, pero no en el sentido de decir A fue causa de B, B fue causa de C, C fue causa de D. Eso sería la saturación de la que estamos hablando, de una manera piramidal, ¿no? El presente tiene por causa real esto, ¿no? El debate de Nietzsche de la diferencia entre origen y génesis, ¿no? Habría una cierta idea según la cual hay unas causas que son fundantes y de esas causas fundantes por saturación se llega a la causa que explica el presente. Él se niega a eso, se niega a esa posición y va a decir mejor que en lo provisional y en lo empírico del esquema histórico que se está proponiéndose, habría causas, pero no en ese sentido, no en el sentido definitivo de este es el origen definitivo de, sino mejor conexiones de poder que terminan moviendo las cosas hacia, estableciendo posiciones de cierta manera. Pero se niega, no se trata de que no se pueda hablar de una cierta causa, pero no de esa causación que termina por saturación y piramidalización. ¿Me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Bien, también, profe, sí. también una cuestión aquí, cuando él precisamente Foucault menciona que, bueno, vuelvo tal vez un poco atrás, este análisis histórico-filosófico debe mantenerse en el campo de inmanencia de las singularidades puras. ¿A qué se está refiriendo específicamente? Pues campo de inmanencia implica que nos negamos a explicaciones de orden trascendental, como que hay una causa exterior que eso deriva de la naturaleza humana, o que las cosas son así. No, entonces ya no hay trascendencia. Tampoco se trata de la trascendencia en el sentido de lo trascendental kantiano, de que fue la razón y la historia de la razón, o nuestra condición racional la que es responsable de la historia, sino campo inmanente en el sentido de la positividad empírica de los hechos, ¿no? Inmanencia, ¿no? Principio de inmanencia radical. No accederemos a una explicación trascendental o trascendente como explicación metafísica de la ontología en la que estamos. Ni siquiera fabricada por una ideología que dice el verdadero mal lo hace nuestro enemigo Z. No, no, no. Ninguna de esas. Entonces, campo de inmanencia. Determinado siempre de positividades empíricas, ¿no? Entonces, profe, gracias. ¿Cuál era la otra parte? La otra parte era inmanencia. ¿Y cuál era la otra parte? De las singularidades puras. Ah, sí, lo de la singularidad viene enseguida, ¿no? Pero la singularidad pura implica la posibilidad de establecer de manera precisa en qué consiste un acontecimiento histórico definido, ubicado, que ya no se refiere a todos los acontecimientos o a toda la historia en términos universales, sino la especificidad de ese momento histórico y de ese acontecimiento histórico. Hay un problema con la noción de acontecimiento. Recuerden el texto de Zizek al respecto, ¿no? La noción de acontecimiento es compleja, pero básicamente implica qué idea de historia hay en una posición crítica. Ahora, un acontecimiento para Foucault es por un lado esa producción ficcional, etc.
pero también es la aparición de esos discursos que terminan sosteniendo esos efectos de poder. La singularidad es la especificidad de ese elemento, la especificidad del acontecimiento que señalamos. No se trata de todos los acontecimientos, no se trata de explicarlo todo, se trata de ese aspecto específico y preciso, ¿no? Así que la singularidad pura no es metafísica, ¿no? No es el diablo que acabamos de hablar de inmanencia y usted diga singularidad pura, eso debe ser metafísica o trascendente. No, singularidad pura en el sentido de la especificidad positiva de ese aspecto empírico, en su ubicación, en su contexto, en las relaciones de poder precisas, etc. Esa precisión es a la que se refiere en la emergencia histórica, a eso se refiere Foucault. Bien, y justamente de eso es lo que se trata, ¿no? La cuestión de la singularidad en el nivel genealógico. ¿Qué sería la genealogía entonces? Se trata de establecer una red que dé cuenta de esta singularidad, o sea, de la aparición histórica del acontecimiento, como de un efecto, recuérdenlo. Aquí está la pregunta por la causa, ¿no? Bueno, si hay efectos, entonces debe haber causas. Sí, pero no en el sentido de la causa definitiva aristotélica en el libro cuarto de la metafísica, no. Efectos como elementos implicados de alguna manera en las relaciones, en los discursos y sostenidos en ellos, ¿no? Ahora, esa singularidad es un efecto. Por eso hace parte de la ficción, ¿ven? De lo que se deriva la necesidad de la multiplicidad de las relaciones, gracias, no hay una única visión, existen multiplicidades de posiciones estratégicas, de relaciones estratégicas. De la diferenciación entre los diversos tipos de relaciones, de la diferenciación entre las distintas formas de necesidad de los encadenamientos, de los discursos y de las relaciones con el poder. La necesidad de desciframientos, ojo, esto no es hermenéutica, pero fíjense que alguien podría pensar que esto es ejercicio hermenéutico. La necesidad de desciframiento de las interacciones y de las acciones circulares y tomar en cuenta el entrecruzamiento de procesos heterogéneos. Por eso es ficcional, porque esas relaciones son complejas, difíciles, y siempre hay que volver a los elementos empíricos para seguir insistiendo en la ficción que estamos proponiendo. Y por tanto, nada más extraño un análisis así que el rechazo a la casualidad, de la casualidad. Es decir, no se rechaza la causa, pero no es la misma que se supone como la causa definitiva. Lo importante es que no se trata en estos análisis de reconducir un conjunto de fenómenos derivados a una causa, sino hacer inteligible una positividad. Inteligible es entendible, ¿no? Una positividad singular en lo que tiene precisamente de singular. ¿Ven? Genealogía. Hacer visible la especificidad histórica de las relaciones saber-poder-sujeto que se dan en ese momento preciso, ¿sí? Y hacerlo en lo que tiene que ver con la especificidad de eso, y no en otro momento, ni con pretensiones generales, ni con el propósito de dar cuenta de toda la historia universal, sino mostrar cómo en ese momento histórico, por esas razones, apoyados en esos esquemas empíricos, esas relaciones se dan. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué o me desconecté? No, sí, señor. No, estuvo bien. Bien, listo. Digamos en general que proposición una génesis que se orienta hacia la unidad de una causa principal cargada de una descendencia múltiple, se trata aquí de una genealogía, ¿no? Recuerdan un texto, la conferencia de Foucault en 1970, con la lección inaugural de su trabajo en el Colegio de Francia, Nietzsche, la genealogía, la historia, ¿no? En el que explica esto. Se trataría aquí de una genealogía, es decir, de algo que intenta, Foucault es irónico, muy irónico, que intenta restituir las condiciones de aparición de una singularidad, condiciones históricas de aparición de una singularidad, a partir de múltiples elementos determinantes, de los que no aparece como el producto, sino como el efecto. Gracias, gracias. No se trata de que esto causó tal cosa en sentido de producto, sino que diferentes relaciones generaron como efecto este elemento que podemos entender en el marco histórico. Inteligibilización, porque lo hacemos inteligible, lo hacemos entendible, lo ponemos en un discurso, ese es el trabajo de la crítica. Si no se hace esto, no hay crítica. Entonces, pero sobre la que es preciso darse cuenta de que no funciona según un principio de clausura. ¿Y por qué no hay clausura? Primero, porque no hay causa absoluta, que tiene unos efectos absolutos. Segundo, porque siempre se trata de la aparición de elementos empíricos nuevos en la ficción. Tercero, porque el análisis que hacemos en el marco crítico es siempre provisional. ¿Ven? No podría asumirse un trabajo de crítica como definitivo. Lo sublime de la crítica es que la crítica siempre es susceptible de crítica.
Un trabajo crítico siempre es susceptible de ser criticado y debe ser así. Ningún trabajo crítico podría tomarse como definitivo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con personas que leen El Capital y suponen que El Capital de Marx es definitivo? No, en ese momento histórico, su trabajo crítico alcanzó a hacer ese análisis. Eso no le quita un ápice que él lo haya hecho con el propósito de que esa crítica se mantuviera. Y la crítica económica hoy no se agota en lo que Marx propuso en El Capital. Sin embargo, algunos creen que no. ¿Ven? Cuando eso pasa, cuando se da esta clausura, entonces ya no hay crítica, sino ideología. ¿Claro hasta aquí el trabajo genealógico? Sí, profe. Muy claro. Cerramos entonces con esta parte en la que él conecta los tres momentos, ¿no? Al hablar de arqueología, de estrategia y de genealogía, no pienso que se trate de señalar con ello tres niveles sucesivos que serían desarrollados unos a partir de otros, sino más bien de caracterizar tres dimensiones necesariamente simultáneas del mismo análisis, ¿no? Estos elementos dimensionales son los que yo tomo en mi trabajo doctoral, ¿no? Del problema del espacio en Foucault, y las razones por las cuales yo termino entendiendo con Foucault que la subjetividad es un problema del espacio, o un cierto espacio. Tres dimensiones que deberían permitir en su simultaneidad misma volver a aprender lo que hay de positivo. Es decir, ojo, miren la pregunta problema. ¿Cuáles son las condiciones que hacen aceptable una singularidad cuya inteligibilidad se establece por la detección de las interacciones y de las estrategias en las que se integran? Entonces, primero, detectar las interacciones y estrategias en las que se integra ¿qué? Este elemento de aceptabilidad de la singularidad. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que termine aceptándose por ciertas razones de saber, de poder, el número de falsos positivos A y no el número de falsos positivos B, por poner el ejemplo que se trató? Pero hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la sexualidad, Foucault muestra elementos que tienen que ver con la aceptación de la noción misma de sexualidad, ¿no? Alguien podría pensar que la sexualidad es una dimensión inherente a la humanidad. Foucault contesta, no, hubo un momento histórico preciso en el que se inventa, en el que aparece la cuestión de la sexualidad, y de eso se desencadenaron unos efectos de poder que marcaron a unos como enfermos, que dijeron de unos o de unas que eran histéricas, que los niños tenían cierto desarrollo y cierto proceso, que habían unas enfermedades, etc. Así que fíjense, hay un momento histórico en el que la noción de sexualidad aparece, pero antes no se hablaba así. ¿Ven? Había otros discursos, otras maneras de... Y sin embargo, el discurso de la sexualidad aparece y termina siendo aceptable por muchas maneras, ¿no? El trabajo genealógico entonces permite hacer inteligible la aceptabilidad de esa singularidad desde la detección de las interacciones entre estrategias y saber y poder en las que se da. ¿Estaría claro? Sí, sí, claro. Bien, entonces si quieren descansemos acá 15 minutos. Son las